Buenas tardes a todos. El próximo tema a presentar es sobre las infecciones bacterianas y fúngicas asociadas a COVID en pacientes de unidades de cuidados intensivos. El objetivo de este tema es describir cuál fue el impacto del COVID-19 en relación con las infecciones bacterianas y fúngicas en pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. Esta presentación constará de 3 partes. La primera se va a tratar de los desafíos para realizar la vigilancia epidemiológica de los factores de riesgos en unidades de cuidados intensivos. La licenciada en enfermería y especialista en control de infecciones, certificada, Lorena Bracamonte, quien trabaja actualmente en el Sanatorio Trinidad, nos hablará sobre las neumonías asociadas a ventilación mecánica. A continuación, la licenciada en enfermería y especialista en control de infecciones certificada, Laura Alonso, quien es vicedirectora de la carrera de especialización de epidemiología orientada en el control de infecciones. También es docente del Instituto Universitario del Hospital Italiano, quien actualmente trabaja en el Hospital Italiano. Nos hablará sobre las bacteremias asociadas a catéter venoso central. La segunda parte está a cargo de la doctora Miriam Blanco, quien es bioquímica y microbióloga, tanto en el área público como privado. Es coordinadora del área de microbiología del Hospital del Cruce, SAMIC, Dr. Néstor Kirchner, de Florencio Varela. Es secretaria del Comité de Infectología de la SATI, es diplomada en Administración Hospitalaria y es experta en educación a distancia. Ella nos hablará sobre las modificaciones de los patrones microbiológicos. Y en la tercera y última parte, el doctor Javier Fariña, que es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en infectología, médico terapista del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de la provincia de Buenos Aires. También es miembro del Comité de Infectología Crítica de la SATI. Él nos hablará sobre las estrategias para mantener el uso adecuado de antimicrobianos. Les damos la bienvenida y le doy la palabra a Lorena Bracamonte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad que es un orgullo poder compartir con ustedes esta instancia y bueno, gracias a Desi por permitirme hacerlo. Como bien decía, vamos a abordar las infecciones bacterianas y fúngicas asociadas al COVID-19 en pacientes de unidades de cuidados intensivos. Específicamente, vamos a abordar las neumonías asociadas a ventilación mecánica. El objetivo de este encuentro va a ser poder describir el impacto del COVID-19 en relación a infecciones bacterianas y fúngicas en pacientes críticamente enfermos relacionados a la ventilación mecánica. Y también poder trazar los desafíos que encontramos desde la vigilancia epidemiológica de factores de riesgos en estos pacientes. Como todos bien sabemos y hemos transitado en este tiempo, la declaración de la pandemia de COVID-19 se realizó el 1 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Ante esta situación, muchos países iniciaron restricciones y cuarentena, administraron sus recursos disponibles y trazaron sus estrategias por etapas. Nuestra institución se preparó para afrontar su inminente llegada como tantas otras. Entonces, iniciando esta situación, la primera línea de defensa que abordamos fue la recepción y admisión de los casos sospechosos y o confirmados, construyendo el equipo de triage, situación que en nuestra institución no existía, para poder también generar la alianza con los servicios de internación general, que fueron los que primero recibieron el impacto, ya que el paciente que ingresaba hasta esos momentos era
de una complicación muy leve, o sea, una complejidad muy leve. Se rediseñaron y equiparon nuevamente a todo el personal con elementos de protección personal. También se trabajó el entrenamiento en los procesos de colocación y retiro de elementos de protección, así como también el entrenamiento en qué situaciones y cuáles se podrían reutilizar. También tuvimos que entrenarlos en la limpieza y desinfección de esos elementos de protección para que los tuvieran disponibles para el próximo uso. La segunda línea de defensa con la que nos encontramos fue abordar todo lo que fueron los circuitos y servicios de apoyo. Se tuvo que reforzar todo el entrenamiento de todo el personal de salud en relación a las precauciones universales con los jefes de cada área, quienes posteriormente hicieron el reentrenamiento y la simulación con su equipo. Si bien ellos conocían el tema de las medidas de barrera, porque ya las utilizaban en los aislamientos, tuvimos que redirigirlas ante esta nueva situación y contexto de pandemia, para que todos sintieran la seguridad en el momento de seleccionarlo, ya que tenían mesas dispuestas en lugares estratégicos en cada área operativa, y ante esto la primera dificultad que se nos presentó fue que el personal decía, yo no necesito que nadie me esté observando, no quiero, yo solo puedo, así que tuvimos que hacer un cambio desde la cultura y desde el trabajo colaborativo muy grande. Entonces, hasta que logramos unificar esto, lo que pudimos establecer fueron listas de verificación en los sectores de colocación de elementos y de retiro. También se conformaron equipos de contingencia para poder controlar la red de comunicación de la institución a nivel interno y también ante grupos de la misma organización en la cual trabajo. Esto también fue una fortaleza porque cuando surgían nuevos elementos de protección en otra institución del mismo grupo, automáticamente nos alertábamos todos, hacíamos una evaluación colaborativa y podíamos seleccionar rápidamente si ese elemento era de calidad o no para nosotros y para el personal. Otra de las cosas con las que tuvimos que trabajar a diario fue poder establecer pautas de convivencia. Esto realmente vino a ayudar y a limitar todo el riesgo al que se exponía el personal en el contacto estrecho. Les costó mucho el tema de mantener la distancia, de no compartir lugares en los momentos de refrigerio, y en esto tuvimos que hacer un trabajo, casi diría, cara a cara con cada uno de los grupos de trabajo. Otro desafío importante fue que fuimos en la primera instancia centro de derivación de todas las sedes de nuestra organización, y también fuimos al respaldo de la red pública y de centros de tercer nivel. Posteriormente, cuando la capacidad operativa se encontró, digamos, como completa en nuestra institución, recién ahí se abrieron las redes al resto de los grupos. La tercera línea de defensa que tuvimos que trabajar fue mantener en red a todo el equipo, reforzar los procesos más débiles, realizar feedback continuo con los diferentes turnos, y para esto encontrábamos algunas dificultades, y con lo cual los equipos empezaban a disiparse. Tuvimos que actuar rápidamente y encontramos una estrategia por ahí pocas veces utilizada, pero con los equipos o las organizaciones gremiales, con lo cual el personal tenía mucha afinidad y pudimos establecer la difusión de protocolos, reforzar protocolos y la gente adherir a ellos. Se cambió el comportamiento de ellos y logramos consolidar entornos saludables y seguros para todo el equipo de salud. Nuestro propósito siempre fue la detección precoz, el control y la prevención de eventos adversos. En Argentina, como todos sabemos, puede ser que este dato, como todos aprecian, es muy variable. El Ministerio de Salud nos ofrece que estamos en Argentina en el 7º lugar en el mundo. Tenemos la mayor cantidad de casos dispuestos en la provincia de Buenos Aires. El total de casos confirmados es de 1.424.533.
El total de fallecidos oscila entre 38.730 casos. Los nuevos casos en las últimas 24 horas es de 5.726 y los pacientes recuperados 1.257.227. Pacientes activos 128.576. ¿Qué nos pasa en el mundo? El total de casos confirmados, 63.254.854. Total de fallecidos, 1.468.322. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 506.078. Y los pacientes recuperados hasta el momento, 40.544.343. Datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, lo cual tal vez también ya tenga un ajuste. Nadie puede hoy negar las dimensiones de esta pandemia y a la cual nos enfrentamos a diario. ¿Cuáles fueron nuestros pilares esenciales desde el control de infecciones y dentro de las unidades críticas? Conducir un sistema de vigilancia, prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud, poder contener y controlar estos eventos. Para esto nos encontramos, perdón, se me adelantaron las diapositivas. Para esto nos encontramos con que nos encontramos con que tuvimos que articular todo lo que hablábamos al principio, esto de hacer un análisis de situación, hacer una planificación para generar un mejor andamiaje en el aprendizaje de estas nuevas estrategias o de desestructurar aquellas que teníamos muy arraigadas. Evaluar esas estrategias y llevarlas a cabo. Pero ante todo este camino tuvimos algunos enemigos en este aprendizaje, en todo el equipo de salud. La influencia de las fake news, el modelo hegemónico y los modelos de gestión que se encontraban debilitados. No porque quisieran, sino porque la situación, la falta de algunos recursos, los obligaba a estar en estas situaciones. ¿Cuáles fueron los otros retos que nos presentaron en la UCI? Ese paciente críticamente enfermo siempre nos presenta algunas dificultades o variables y bastantes dinámicos en cambios. Entonces la pregunta sería, ¿contra qué y quién peleamos verdaderamente a diario dentro de las terapias intensivas? Y una de las situaciones que viene a respuesta de esto es que justamente el paciente de la terapia intensiva va a estar, perdón, se me adelantó la diapositiva, vamos a ver si puedo volver para atrás. Se nos presentaron algunos escenarios, como el miedo que presentaba el personal de salud para poder afrontar estas situaciones, la variabilidad de información y escenarios donde el personal se encontraba en completa discordancia con lo que se bajaba como información desde los servicios de prevención y los jefes de cada área. Esa fue una gran desventaja. Otra de las variables que incrementaban, digamos, el riesgo o las dudas en el personal fue que la direccionabilidad de esta información tuvo que ser controlada rápidamente, porque lo dinámico de esta situación y de los cambios de protocolo generaban que teníamos que acortar esos escenarios. El paciente se encontraba multiinvadido, se incrementaron los días de factores de riesgo, se prolongó la estadía, se incrementaron los eventos, y también la cascada, digamos, los escenarios que ofrece este virus, incrementó también o favoreció que los tratamientos antimicrobianos empíricos implementados generaran un incremento de la resistencia de algunos microorganismos. Las comorbilidades del paciente, las opciones
terapéuticas o innovadoras, como fue el decúbito prono, fueron otras de los retos con los cuales se encontró el personal de las unidades críticas. No podemos negar que la ventaja en esta medida innovadora mejoraba la reperfusión pulmonar, o sea que había una ventaja en instaurar esta medida, pero tuvimos que modificar una lección aprendida, o sea, la gente ya tenía una norma que sabía que en tal situación generaba el lavado de boca, lo repetía en tal instancia, aseguraba el neumotaponamiento, el posicionamiento de la cabeza, toda esa estructura que el personal había incorporado, había que modificarla. El lavado de boca y la técnica ya no podían hacerse en el momento que lo hacían, ni tampoco con la técnica que lo hacían, pero sí tenían que abordarlo para poder reducir todo lo que la fisiopatología de contar con un tubo orotraqueal genera y poder reducir ese factor de migración que se genera por este dispositivo. ¿Qué otros factores de riesgo nos encontramos? ¿Por qué fue tanto reto dentro de las unidades? El personal que labora en ellas empezaron con licencias por ser personal de riesgo, el recurso humano fue insuficiente, con esto también llevó a que muchos estaban en cuarentena porque estaban cursando o eran sospechosos de esta enfermedad. El pluriempleo, muchos de ellos tenían de 2 hasta 3 empleos, el personal de conducción se encontró realizando actividades asistenciales y no gerenciales. Hubo ausencia en la retroalimentación al pasar esta situación y el despliegue de los jefes. La comunicación multidireccional tuvo que suprimirse rápidamente y fue una gran dificultad cuando nos encontramos sin los jefes. ¿Por qué? Porque todos parecían expertos, entonces tuvimos que reordenar quién iba a ser el capitán de ese barco. Esa fue otra de las dificultades que tuvimos que resolver rápidamente. Y contar con la disposición de elementos de protección del personal en las áreas de atención, contar con elementos de dónde contenerlos y dónde el personal se iba a dirigir, tanto para la colocación como para el retiro. Y todo esto poderlos entrenar en el momento y en el uso correcto, así como el reuso de aquellos elementos que sí podían hacer. Entonces, nuestras estrategias, ¿en qué se basaron? En anticiparse y luego actuar. Esto de conformar un equipo de contingencia nos ayudó mucho a mejorar la comunicación y la fluidez de los protocolos y del accionar en las diferentes áreas operativas. Trabajar de a dos, esto de que tanto le costaba al personal de ser colaborativo, de si alguien se estaba vistiendo o alguien iba a hacer algo, tener el apoyo externo de un vedor. Asegurar siempre sistemas cerrados de aspiración, el modificar una técnica y un cuidado ya aprendido para lograr la seguridad del paciente y la seguridad del operador. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros dentro de la institución? Dentro de la población que fuimos estudiando y siguiendo en el periodo de julio a agosto del 2020, el total de personal abocado a la atención directa fueron de 870. El 15% que fue en el mes de julio adquirieron el virus y el 5% en el mes de agosto que adquirieron la enfermedad. Por otro lado, en este gráfico les mostramos cómo fue la admisión y la adquisición de este virus y el tratamiento, ¿no? de cómo se comportó dentro de la institución en el periodo de marzo a octubre. Los pacientes entre marzo y septiembre tuvimos un 42% que fueron positivos de 1.569 casos de COVID en la comunidad, de los pacientes que fueron admitidos en nuestra institución. ¿Qué nos pasó con las neumonías asociadas a ventilación mecánica? Bueno, las separamos en 3 trimestres, como van a poder ver acá. En el primer trimestre, como ustedes verán, de marzo a mayo de 2020, no tuvimos episodios y días factores de riesgo 241. Esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que la mayor carga, digamos, de pacientes
y de complejidad la tuvimos en todo lo que era internación general, porque el paciente venía con un cuadro muy leve. En el tercer trimestre esto se modificó, ya en junio y agosto del 2020 empezamos a incrementar los casos de neumonía, observándose 7 episodios con 657 días factores de riesgo y una tasa de 10 por 1000 neumonías asociadas a ventilación mecánica, lo que responde también a la desarticulación que tuvimos a nivel del personal de salud, a la debilidad de los procesos que presentábamos y digamos a la distorsión y la poca aplicación y adherencia al protocolo, no porque quisieran, sino porque el gran desafío, como les decía antes, fue articularnos, ser un equipo, entender que el miedo no nos propiciaba nada y que si teníamos los elementos correctos, los sabíamos usar, no estaba la imposibilidad de lograr un cuidado seguro. Seguido a esto, tenemos que en el último periodo pudimos reducir los eventos o los episodios, completamos 742 días factores de riesgo y la tasa de infección fue de 4 por 1000. Al ajustar los denominadores en forma indirecta por CIR, nos da 0,9, lo que confirmamos que hemos bajado esa cantidad de eventos que nos estaban invadiendo en el trimestre anterior. Ajustamos los tratamientos empíricos, esto lo hicimos conjuntamente con el equipo de infectología, pudimos ganar adherencia en los procesos, desde el uso correcto de elementos de protección, limpieza de superficie, lavado de manos, porque esto que decían muchos colegas anterior a mí, de que el personal hacía un mal uso de los elementos o pensaba que lavando un guante estaba seguro, era tareas muy habituales que uno veía, entonces pudimos corregir muchas cosas y se vio en los resultados, así como consolidar también la participación de los jefes para que la retroalimentación de los procesos tuvieran sus efectos. El patrón microbiológico de las neumonías entre marzo y agosto del 2020 nos demuestra que tuvimos enterobacterias, entre los grupos más destacados fueron los hongos y los gérmenes no fermentadores, Aspergillus un 25% y el Pseudomonas aeruginosa un 15%. El 60% de esas enterobacterias eran sensibles a carbapenem y solamente tuvimos un evento por KPC con respecto a las neumonías. También corregido al trabajar en forma conjunta con el equipo de infectología, al ajustar el tratamiento empírico inicial. Entonces, todo es posible, esto es lo que creemos desde nuestro equipo, y no se pueden cambiar las cosas pero sí que pasaron, pero sí podemos hacer mucho por las que vienen. Así que si uno quiere lograrlo, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Esto es lo que nos pasó a nosotros. Tuvimos que modificar actitudes, tuvimos que aprender a trabajar uno con el otro, hacer colaborativo esta situación y saber que juntos es mejor que por separado. Gracias por su entrega diaria a todo mi equipo y por haberlo hecho posible y seguir en el camino correcto, que es el de poder prevenir y asegurar la seguridad tanto del personal como del paciente. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación a participar de mis colegas en este congreso. Bueno, y gracias por la experiencia en particular que tuvimos en lo que es las bacteriemias asociadas a catéteres. Bueno, cuando me convocaron para poder hablar acerca de este tema, pensé de qué manera poder expresarles cuál fue nuestra situación. Entonces, pensé que era bueno empezar por allá, por los inicios en marzo, como decía recién Lorena, con lo que nos fue pasando. Tuvimos varios desafíos
Entre los principales desafíos del primer tiempo fue la demanda en múltiples aspectos. Teníamos grandes necesidades educativas, la gente estaba muy nerviosa, teníamos muchas ansiedades de parte de los distintos grupos, de los distintos equipos. Había grandes interrogantes, tanto del personal como de nosotros, de, bueno, iba a llegar, no iba a llegar el COVID, qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a organizar. Bueno, había miedo, ansiedad, como también decía recién Lorena, bueno, muchas noticias falsas, mucha información que desinformaba, lo cual fueron muchos desafíos. También dentro de nuestro equipo hubo mucha gente que empezó a hacer teletrabajo por ser parte del grupo de riesgo, como así también un montón de personal dentro del hospital, así que eso también hizo que seamos menos dentro del equipo del Servicio de Control de Infecciones para recorrer, capacitar y demás, si bien desde el teletrabajo también hubo por detrás mucho apoyo y muchas cosas que se fueron haciendo, ¿no? Y uno de los grandes focos que se hizo fue en la bioseguridad del personal, ¿no? Entonces, viendo la experiencia de otros países, también se buscaba prevenir y que el personal se sienta, bueno, contenido, escuchado, tenido en cuenta. Bueno, muchas veces dentro de los elementos de protección personal, nosotros tenemos, la institución donde yo trabajo es muy grande, tenemos mucha gente y había, bueno, mucha variedad de insumos y, por ejemplo, dentro de la protección ocular, bueno, había varios modelos y más de una vez, bueno, nos encontrábamos con esta como protesta o demanda de por qué a algunos les dan un tipo de protección, a otros otra. Bueno, así que era constante los desafíos, ¿no? Y como también decían en la mesa, en una de las mesas anteriores, bueno, esto supuso ajustar nuestro programa de control de infecciones poniendo el ojo en un montón de cosas que, bueno, nos quitaron en parte tiempo para lo que era el trabajo diario de la prevención de infecciones asociadas a dispositivos, así más minuciosamente como lo hacíamos habitualmente. Otro de los desafíos que seguramente también muchos de ustedes habrán tenido eran el tema de los insumos, ¿no? Al principio la falta de alcohol, la incertidumbre acerca de los EPP, si íbamos a tener camisolines suficientes. Algunas de las fábricas que abastecían estos insumos en algún momento estuvieron cerradas por la cuarentena. El N95 también fue otro gran desafío a la hora de conseguir para que tenga todo el personal que estaba expuesto a maniobras que generaban aerosoles, ¿no? Entonces, todas estas cosas, si bien no tienen que ver de manera directa con lo que es las bacteriemias, sí fueron un montón de cosas que captaron nuestra atención, en las que tuvimos que trabajar, y en la imagen de la manta corta, cuando uno cubre una cosa, descubre otras, ¿no? Entonces, como les decía antes, muchos de las cosas que teníamos que hacer se abocaron, parte de nuestro horario de trabajo se abocó a COVID y no tanto a el programa que teníamos pensado en enero implementar para control de infecciones. Y dentro de nuestro rol, que parte de lo que hacemos es recorrer las salas de cuidados críticos, ver, hacer educación incidental, ver cómo están los cuidados, los procesos, bueno, como había falta de insumos, más de una vez se optaba por no entrar a recorrer la sala, sino esperar a que haya más cantidad de insumos. También con respecto a la exposición, ¿no? Al día de hoy tenemos muchos menos pacientes COVID, pero más de una vez cuando entramos a recorrer, a ver los catéteres, nos encontramos con algún profesional que dice, pero ¿qué hacen acá adentro? ¿Para qué se exponen? Bueno, así que era bastante complicado, ¿no? Teníamos unos cuantos obstáculos. Y como les decía antes, teníamos, nuestra diaria estaba abocada a múltiples frentes, que también eso complicaban la situación. Bueno, y con respecto más puntualmente a lo que son los catéteres venosos centrales, nos encontramos con que, como decían también Lorena anteriormente, eran pacientes que tenían patologías que daban la necesidad de un catéter con muchos lúmenes. También, como decían anteriormente, teníamos menos personal con muchísima carga laboral.
tal vez se descompensaban varios pacientes de manera casi seguida, entonces había mucho que hacer en poco tiempo. Los catéteres en muchas oportunidades se colocaban en un contexto de emergencia o de descompensación, lo cual sabemos que este ámbito no es el ámbito en el que más se respeta la bioseguridad y todos los pasos. De hecho, bueno, las guías hablan de que es necesario o es conveniente después recambiar el catéter, ¿no? Cuando uno lo pone en un escenario en el que no se puede garantizar que se hayan cumplido exactamente todas las cosas como corresponde. Y lo otro es que eran pacientes que necesitaban catéteres por muchos días, ¿no? Entonces esto hacía que uno no pueda pensar en, bueno, es necesario este dispositivo o lo podemos sacar y pasar una vía periférica, sino que en general la opción era, bueno, pasamos de esta vía central a otra vía central, pero no a la posibilidad de quitar por completo el uso de vías centrales, ¿no? Bueno, escuchaba recién a la colega que decía que a ellos les fue muy bien, que bajaron las tasas de neumonías. Bueno, la verdad es que a nosotros lo que nos fue pasando es algo más similar a lo que muestra este artículo, que también pensaba, bueno, tal vez muchos de ustedes ojalá se estén identificando con la experiencia anterior y no con esta, pero sé que a muchos en el país les ha pasado que las tasas han subido. Bueno, en este artículo también un poco habla de eso, ¿no? De que no es solo un problema local, sino que también en este estudio de Estados Unidos muestran cómo en dos hospitales importantes, uno de Nueva York y uno de los Mount Sinai, tuvieron un aumento de casi un 400% y un 327% de incremento en las tasas las tasas de bacteriemia con respecto a los meses anteriores, pre-pandemia. Bueno, y nosotros la verdad es que nos ubicamos más cerca de esta experiencia, ¿no? Del aumento de las bacteriemias asociadas a catéteres. Principalmente lo que tuvimos fueron infecciones por bacterias, no tanto fúngicas, pero bueno, es cierto que se ha visto un aumento de ambas. Bueno, ¿esto qué es lo que nos demandó empezar a hacer mediante tanto energía puesta en la bioseguridad, especialmente del personal de salud, lo cual es bueno, y tuvimos que ajustar un poco y rever lo que es todo lo que es el paquete de medidas para reducir o para evitar las infecciones asociadas a catéteres, ¿sí? En cuanto a higiene de manos, uno esperaba que en principio se redujera la tasa de higiene de manos, se redujera, quiero decir, al revés, que aumente la tasa de higiene de manos, que sea mayor, y sin embargo, bueno, acá en este artículo muestran eso, ¿no? Que tanto el consumo de alcohol como la adherencia, digamos, la observación directa mostraba que aumentaban las tasas de higiene de manos a un 90%. Bueno, lo mismo, nuestra experiencia más bien fue que el uso de guante limitó mucho la adherencia a la higiene de manos. De hecho, una de las cosas que nos pasó es que la gente no tiene tanta adherencia a higiene de manos como a la higiene de los guantes, ¿sí? Lo cual esto es todo un desafío. Creo que todos los que trabajamos en control de infecciones sabemos que la higiene de guantes no es efectiva. En algún momento quienes me formaron describían la higiene de guantes como algo de los 90 y sin embargo, como se dice, todo vuelve y hemos vuelto a ver este fenómeno, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, este estudio me pareció muy interesante cuando lo leí, mostraba, hay una falsa seguridad en el personal de salud de que el guante nos protege y a la vez protege a los pacientes, ¿no? Esto es algo que lo vemos, digamos, bastante seguido. Antes de la pandemia también, esto de me pongo el guante y hago un montón de cosas, pero la desinfección de los guantes, este estudio muestra que, digamos, han probado el uso de la desinfección de guantes con alcohol, con lavandina, con hipoclorito y con peróxidos de hidrógeno. Y bueno,
se nota, digamos, cuando empiezan a hacer pruebas en cuanto a la resistencia, que los guantes, sobre todo los de nitrilo, empiezan a romperse con más facilidad. Entonces, esta sensación y esta búsqueda de querer mantenerse higienizados, bueno, finalmente termina siendo, por el miedo a tener la mano expuesta, la piel expuesta, terminan usando un guante que puede ser mucho más propenso a las roturas. También me pareció interesante esta guía de la Sociedad de Control de Infecciones Europea, la cual justamente entre sus preguntas y respuestas, es una guía muy didáctica, advierte que la higiene de guantes es una mala práctica, que hay que volver a la higiene de manos. Entonces, entre lo que observamos en nuestra institución, en nuestra experiencia, es que la gente usaba un par de guantes a modo de piel, se colocaba otro encima y cuando tenía que hacer alguna maniobra o técnica aséptica, lo que hacía era colocarse un tercer guante, que podía ser estéril en este caso, sobre los otros guantes. Y entre un guante y otro, o entre una maniobra y la siguiente, lo que utilizaba era algún tipo de desinfectante de superficie o alcohol. Hace poco hablé con una colega de otro hospital que me decía, bueno, logramos que pasen del alcohol en gel al alcohol al 70, ¿no? Ese había sido como su máxima conquista frente a la resistencia del personal a retirarse los guantes, a que le quede, se percibe como expuesta la mano a la hora de higienizarse. ¿Cuál fue el resultado de esto para nosotros? Bueno, un aumento en las bacteriemias, especialmente por gérmenes de piel, y bueno, notamos un cambio importante en lo que es la epidemiología en general. Tenemos varios gérmenes multiresistentes, además de los gérmenes de piel que mencioné, y lo otro que también nos aumentó es la tasa de hemocultivos contaminados, así que eso también es otro gran desafío. En cuanto a la colocación, además del catéter, además de lo que les conté, si volvemos a lo que es el bundle, para reducir las infecciones, bueno, obviamente donde no se hace una buena higiene de manos y lo que se hace es un lavado de guantes, de ahí en más no podemos pensar en una técnica aséptica como corresponde, ¿no? Con respecto al otro ítem, que es las máximas barreras de seguridad, bueno, en algunos momentos me han comentado, la verdad es que esto no lo vi, pero me han comentado que, bueno, como usas un camisolín o un mameluco hidrorrepelente, a veces se perdía esta noción de que, bueno, eso era bioseguridad para nosotros, pero que no era una barrera estéril a la hora de colocar un catéter, ¿no? Entonces hubo que volver también sobre esto como algo importante a trabajar. Y lo otro es que con tantos guantes que tenemos y con tantas cosas incómodas, es muy difícil pensar en una buena preparación también de la piel antes de colocar el catéter. Y lo otro es que los elementos de bioseguridad, como por ejemplo las antiparras que se empañan, también son una limitante a la hora de colocar un catéter, que muchas veces los que tienen mayor experiencia en lo que es la colocación se guían mucho con lo que es el palpar, que también con tantos guantes uno encima del otro, no sé cuánto realmente podían palpar y sentir el vaso donde tenían que colocar el catéter. Con respecto a los cuidados, además de la higiene de manos, que sabemos que es fundamental y que ya charlamos, bueno, la desinfección de puertos de inyección fue siempre como un interrogante, ¿no? Siempre fue un desafío antes de la pandemia. Hemos tenido experiencias de medir esta adherencia y cuesta mucho que el personal adhiera a la desinfección de los puertos previo a la infusión de medicación. En este momento que había tanta demanda laboral, no dejó de ser un desafío y cuesta que el personal adhiera a esto. Y con respecto al cambio de apósito cada 48 horas o cada 7 días, dependiendo del tipo de apósito que tengamos, parte del desafío era que con el paciente pronado es muy difícil que uno pueda ver en qué condiciones está el catéter. Según cómo está, es muy difícil
hacer la curación de manera correcta, ¿no? Muchas veces es difícil abordar el catéter cuando el paciente está pronado. Y lo otro es que en general los pacientes intubados tenían muchísima más saliva, lo cual hacía que muchas veces esa saliva termine derramándose sobre el catéter, bueno, siendo una potencial contaminación del catéter, ¿no? Y de microorganismos muy próximos al sitio de inserción. Así que ese también fue otro desafío para nosotros. Y me pareció interesante este artículo que hablaba justamente de la necesidad de repensar las prácticas. Muchas veces trabajamos con un team de catéteres, bueno, durante la pandemia y en general cuando empieza a ser escaso el personal, tendemos a quitar de algunos lugares algún personal para que vaya a cubrir otros. Sin embargo, en la experiencia de este artículo habla justamente de que tuvieron que poner más bien equipos que piensen en la reducción de infecciones y en poder trabajar en los cuidados pertinentes a lo que es la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud para poder mejorar la calidad de atención en los pacientes. Así que a modo de lecciones aprendidas, que es una expresión que está muy de moda ahora, creo que algo muy importante para nosotros es volver a las bases. La gente creo que está un poco más calmada y ha pasado como la atención de la incertidumbre de lo que era atender a pacientes COVID. Creo que es muy importante que desde Control de Infecciones volvamos a poner foco en lo que es la cadena de infección y los mecanismos de transmisión. Hay mucha gente utilizando, nosotros en el hospital en un momento teníamos más gente o más demanda del insumo de protección de calzado o de cofias que de barbijos. Quiere decir que hay algo en lo que es la cadena de transmisión que no termina de entenderse o la gente le pone foco a otras cosas, mientras que, por ejemplo, que utilice una cofia al momento de colocar un catéter era algo que era un gran desafío antes, ahora todo el mundo quiere utilizar la cofia. Entonces, volver a la cadena de infección, a poner foco en lo que son los mecanismos de transmisión, volver a poner el foco también en lo que son las precauciones estándares, para qué usamos los guantes y cuándo los tenemos que usar, cuál es el sentido del uso de este elemento, y a la higiene de manos que todos bien sabemos y está bien evidenciado que es el camino para la prevención de todo tipo de infecciones y que es el modo de brindar cuidados seguros y de calidad. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Desi por invitarme a participar del Congreso Virtual. Yo les voy a hablar de las modificaciones de los patrones microbiológicos, pero en primer lugar vamos a ponernos en situación de lo que estaba pasando. Cuando el 11 de marzo empezó la pandemia, al poquito tiempo tuvimos la posibilidad de poder acceder a las publicaciones que provenían de las experiencias en los sitios donde la infección estaba mucho más activa. Y nos llegaron, como por ejemplo reportes, que se publicó en una carta del editor en el Journal of Hospital Infection en mayo, donde se planteaba qué impacto potencial podía tener la COVID-19 en la transmisión hospitalaria de los microorganismos multiresistentes. El autor nos plantea al momento del artículo que ya existían informes que revelaban que había un alto uso de antibióticos, principalmente de amplio espectro, y ya sabemos que el uso de estos en el ámbito hospitalario genera que aparezcan un número de infecciones asociadas al cuidado de la salud mayor y con microorganismos multiresistentes. También reportaban altas tasas de neumonía adquiridas en el hospital, altas tasas de admisión de pacientes, escasez de personal asociados por pacientes que se enfermaban, equipos de protección personal escasos, o pacientes también afectados por COVID en edad avanzada con comorbilidades. En esta tabla se resume, en parte en esta carta,
el impacto potencial que tendrían estos diversos factores, tanto positiva como negativamente. Porque, por ejemplo, se centraba en la parte de prevención y control de infecciones, y a priori uno pensaría que esforzando o reforzando estos parámetros, íbamos a tener una menor transmisión de microorganismos multiresistentes. Pero no se contaba con que el hecho de contar con escasez de equipos de protección, como pasó en gran parte del mundo, iba a llevar a una alta transmisión de microorganismos multiresistentes, que es lo que se empezó a ver. O lo mismo con el hecho de tener instalaciones superpobladas. El hacinamiento hospitalario, si bien en algunos lugares se han creado hospitales para el fin de atender solamente a los pacientes con COVID, se pensaba que al ser nuevas no iban a tener microorganismos multiresistentes, pero la realidad es, nosotros estamos muestreando algunos de los hospitales, nos llegan las muestras de algunos de los hospitales modulares, y en esos hospitales modulares se ha reproducido la situación que tenemos en todos nuestros hospitales. Al cabo de un tiempo empiezan a diseminarse entre los pacientes los microorganismos que habitualmente vigilamos. En cuanto al personal de salud, sabemos que hubo altas tasas de enfermedad en el personal de salud, se necesitó gente que por ahí no estaba totalmente entrenada, y eso favorecía la transmisión de los multiresistentes. También la creación de UCIs dedicadas pensaba que iba a llevar a una disminución de esto, pero la verdad que en la mayoría de los lados, como les contaba recién, se ha visto que aumentaban. Y después el problema que tenemos con los pacientes de edad, que ya sabemos las comorbilidades que tienen, y el hecho de que iban directamente a ventilación mecánica, ingreso a UCI temprano. Entonces, todas esas factores que estaban asociados a los pacientes que se internaban y a las instalaciones y al personal de salud, se veían como potenciales transmisores de microorganismos multiresistentes. En abril ya se había visto que, a pesar de que el COVID tenía un origen completamente viral, y que considerábamos que un 80% de los pacientes cursaban con enfermedades moderadas o leves, se había visto el aumento del uso de antimicrobianos. Y esto se debía principalmente a que en experiencias previas, como las que habían pasado en H1N1, había alta asociación con coinfecciones, o por ejemplo que el cuadro clínico que presentaban los pacientes que se internaban, infiltrados, fiebres, simulaban lo que pasa con las neumonías de la comunidad. Entonces, en un inicio, si bien se tenía presente que podía ser debido al cuadro COVID, se cubrían los pacientes con antibióticos de amplio espectro. Esto sumado a la ansiedad e incertidumbre en torno a la pandemia, recién lo dijo Laura también, la ansiedad que había entre el personal y la ausencia de tratamientos antivirales adecuados, hizo que se generalizara una administración excesiva de antibióticos. Hay muchas publicaciones que reflejan esto. La verdad puse una sola, pero había un montón. Esta es muy completa, se publicó en el Clinical Infectious Disease en mayo, y está muy completa porque hace una revisión muy completa, revisa haciendo búsquedas en Medline, en Base y en distintas web de ciencia. La búsqueda la hicieron centrándose no solo en idioma inglés, sino también mandarín, porque era uno de los lugares en China donde inició la pandemia, e italiano, porque fue el segundo lugar donde hubo aumento importante de casos. Y el criterio de búsqueda que utilizaban eran todos artículos que incluyeran datos clínicos de pacientes con infección por coronavirus y con infección bacteriano-fúngica. Y ellos lo que encontraron en este trabajo es que el 72% de los pacientes que estaban hospitalizados por COVID-19 habían recibido una terapia antimicrobiana, y que solo el 8% habían tenido una infección asociada a una coinfección bacteriano-micótica. Ellos los llevó también a hacer reconocer las limitaciones que habían tenido, y decía que había que tener en cuenta que era una enfermedad que en los inicios
iba evolucionando, nosotros lo vivimos, va evolucionando continuamente, y cosas que creíamos al principio que nos servían, pasaron a servir, y cosas que pensábamos que servían, dejaron de ser útiles, y entonces demuestran que sería necesario apoyar el desarrollo de políticas antimicrobianas e intervenciones que sean específicas para tratar esto que pasa con las coinfecciones y COVID-19, y hacen la salvedad que deberíamos centrarnos principalmente pensando en lo que sería una segunda ola. Hay otro artículo muy interesante en el que nos muestra que tanto la infección por coronavirus y la resistencia antimicrobiana son emergencias de salud paralelas, y que entre las dos brindan un aprendizaje mutuo. Las medidas y las consecuencias que tienen ambas son comparables. La pandemia, si bien es menos grave, la pandemia nos ayuda del COVID, nos va a ilustrar el impacto que tendría la resistencia antimicrobiana, que es menos grave que la COVID, pero es también importante, y a largo plazo tenemos que ver con qué flora nos encontramos después de esta pandemia, porque ya hemos visto en varios lugares cómo han cambiado nuestros patrones de microorganismos. Y una puede afectar a la otra, porque el hecho de que, como reflejé en la diapositiva anterior, que usemos antimicrobianos para COVID, afecta indirectamente la incidencia de resistencia de antimicrobianos. Y nos proponen que sería muy interesante que comencemos a recopilar datos de lo que está pasando intrapandemia para ver cómo esas medidas actuales pueden incidir en la resistencia a los antimicrobianos. Eso nos lleva a que nosotros pensemos en realidad si verdaderamente el uso inadecuado, porque era inadecuado al principio de los antimicrobianos, nos produjo algún impacto en los microorganismos que recuperamos. Y principalmente hay varias publicaciones, esta es muy completa, es del Clinical Microbiology and Infection, que está publicando permanentemente con muy poco tiempo después que mandan los editores, así corremos riesgo a veces que las publicaciones no estén muy correctamente revisadas, pero la verdad se van generando distintas revisiones muy rápido, de que los autores las realizan en sus unidades y las reflejan. Entonces podemos tener una cosa más real, no pasa un año después de la publicación para saber qué es lo que están pasando, y nosotros que venimos un poco desfasados con la pandemia, poder enterarnos lo que ellos están buscando. Esto fue un estudio retrospectivo que se publicó en julio, el 26 de julio, de un trabajo que se hizo en Barcelona, con un número de pacientes cercano a 1000, creo que eran 989, y de los cuales 7,2% habían presentado infecciones microbiológicamente confirmadas. Y de las cuales, de esas infecciones, 74 fueron bacterianas, 7 fúngicas y 7 virales. Esta coinfección adquirida en la comunidad en el momento del diagnóstico fue poco común, para ellos fue poco común, fue principalmente por Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, de un 3,1%. Ellos esperaban, al estrepto lo esperaban y al estáfilo, como pasaba con la gripe, pero no fue en tan alta proporción. Y de los 43 pacientes, de ellos tuvieron 51 sobreinfecciones. Fue muy frecuente el hecho de que el paciente tenga más de una infección asociada mientras estaba internado en el hospital. Y los microorganismos que principalmente se recuperaron fueron Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Ellos encontraron que el tiempo medio desde el ingreso hospitalario hasta el diagnóstico de esta sobreinfección fue de 10,6 días, y estos pacientes que habían adquirido coinfecciones y sobreinfecciones tuvieron un peor outcome. Entonces, debido a que, como conclusión, ellos concluyen que debido a que los resultados que encontraron difieren a los esperados de otras pandemias virales, sería muy importante que se replanteen la necesidad de hacer tratamientos empíricos
iniciales en el marco de un programa de antimicrobial stewardship. O sea, si estamos aplicando un programa de antimicrobial stewardship en la institución, o PROA, como lo llamamos, nuestra institución, considerar que ante la pandemia COVID debemos hacer algunos ajustes. En un trabajo de Yang, que se publicó en agosto, también nos mostraba que habían tenido mayores infecciones, mayor cantidad de infecciones en cuadros respiratorios, el torrente sanguíneo y urinarios, y nos enunciaba los riesgos y qué características podían tener en esas infecciones, las infecciones de esos pacientes. Él encontró que más de la mitad de los patógenos respiratorios que se detectaban eran bacterias, mientras que en sangre y orina habían adquirido relevancia los hongos. Si bien había gran cantidad de bacterias, los hongos habían adquirido una mayor relevancia. Y después de 2 meses de seguimiento, los pacientes con infección secundaria tenían menor tasa de alta, o sea, las altas ocurrían a mayor plazo y mayor tasa de mortalidad. O sea, había un riesgo en esa infección asociada que llevaba a que el paciente perdurara más en la institución, lo cual hacía que tuvieran por ahí más de una infección. Estas son publicaciones que han sido al azar, pero en septiembre hubo en España, se realizó intersociedades, un congreso nacional COVID, y en el cual hubo gran cantidad de trabajo y unas clases muy, muy interesantes, muy, muy atrayentes, y tanto en las presentaciones orales como en las presentaciones de pósters hacían referencia a 2 puntos muy importantes: a la presencia de sobreinfecciones a medida que los pacientes prolongaban sus estadías y cómo estas habían cambiado los patrones que encontrábamos. No seleccioné todos los trabajos que había interesantes, seleccioné algunas que me parecieron interesantes, coinfecciones bacterianas en pacientes ingresados por SARS-CoV-2, coinfecciones fúngicas en pacientes internados, coinfecciones bacterianas, preguntándose si era necesaria hacer una antibiótica empírica previa, cuando se tenía el diagnóstico COVID, previo a saber si había o no una bacteria, infecciones bacterianas por levaduras pre y post-COVID, y uno que en realidad voy a decir lo que habla, pero esto va a ser más el tema que va a hablar Javier Farina después en su charla, que es la adecuación del programa de optimización de uso de antimicrobianos a la pandemia actual, y es lo que hay una gran cantidad de trabajos que se están presentando para que no nos encuentre en una probable segunda ola con que tengamos todas las unidades con gérmenes con alta resistencia. El primer trabajo, que es el que hablaba de coinfecciones bacterianas en pacientes ingresados por SARS-CoV-2, es un estudio de cohortes que se hizo desde del 1 de marzo hasta el 31 de mayo en 531 pacientes, y lo que hicieron fue considerar lo que pasaba hasta 30 días posterior al alta del paciente, del alta hospitalaria, bueno, o si no, hasta el óbito. Y ellos encontraron que en 1 de cada 10 pacientes ingresados por SARS-CoV-2 tenían una coinfección bacteriana, y la más frecuente era por foco respiratorio y por enterobacterias productoras de carbapenemasas. En el otro trabajo, donde se habla de una coinfección fúngica en pacientes, lo que hicieron fue revisar la historia de las muestras que llegaban a microbiología de pacientes que habían sido ingresados en UCI y en el servicio de anestesia y reanimación. En realidad las muestras no son muchas, porque de 374 pacientes se centraron en 68 muestras, pero ellos encontraron una tasa de candidemia de 4,4% y no encontraron ninguna aspergilosis. Esto lo destaco porque hay trabajos variados. En unos se encuentran gran cantidad de aspergillus y en otros no encuentran aspergillus. Y en este trabajo sugieren que verían la necesidad de realizar por ahí las pruebas de beta-D-glucano o galactomanano como predictores en el caso de que llegaran a tener aspergilosis. El otro trabajo, que habla de la coinfección bacteriana en COVID-19, se está indicada una antibioterapia empírica al momento del diagnóstico, hace referencia a que esa coinfección que se está teniendo
es fundamentalmente nosocomial y ocurre luego de unos días de internación, no tiene lugar en los primeros de internación. Ellos encontraron que tenían cepas seleccionadas, por ejemplo, enterococos, debido al uso de ceftriaxona. Entonces, lo que ponen como objetivo es reforzar los PROAs para prevenir el aumento de resistencia y el uso inapropiado de los antimicrobianos. En otro de los trabajos donde se hablaba, comparaban época pre-COVID y post-COVID, que fue muy interesante, lo que ellos vieron un aumento en la positividad de hemocultivos y muestras respiratorias. Este trabajo lo pongo porque es muy parecido a lo que tuvimos nosotros en nuestras unidades, en nuestra unidad. Las infecciones urinarias disminuyeron y la etiología les varió, aumentando Pseudomonas aeruginosa multiresistente y Staphylococcus aureus en las muestras respiratorias, y tuvieron candidemias y candidurias, y principalmente debido a Candida auris. Candida auris es una levadura emergente que nosotros, por suerte, todavía no la hemos tenido entre nuestras causas, pero que en Europa ya está teniendo altos índices de positividad en muchas muestras, y nosotros es algo que tenemos que estar alertas, ver si lo sabemos detectar o lo podemos detectar, para poder estar alertas en caso de que nos ocurra lo mismo. Y ellos concluyen que es necesario invertir tanto en formación como en dotación de espacios adecuados para que se eviten las diseminaciones de estos microorganismos. Y en el último trabajo, en el que hablan de la adecuación de un protocolo, de un PROA a la pandemia actual, ellos veían que la adherencia al protocolo actual, que ellos tenían un protocolo PROA, hicieron un PROA para la pandemia. El PROA, cuando no tenían pandemia, tenía una adherencia del 83%. Y lo que pudieron comprobar es que esas modificaciones que habían hecho para el momento del COVID tenían una adherencia del 94%. Entonces, sugieren que el hecho de que vean que se involucran el equipo PROA en el manejo terapéutico de los pacientes con COVID puede tener un impacto positivo en la evolución de los pacientes. Este es un trabajo muy interesante. Y en noviembre, hace poquito, salió esta publicación que, si bien habla de que desde el inicio de la pandemia hacemos referencia a que existiría un vínculo entre el COVID-19 y el aumento de la resistencia a los antimicrobianos, por lo primero que dije al empezar a dar la clase, en este momento, o sea, ahora que ha pasado mucho más tiempo, las evidencias son contradictorias. Ellos encuentran que en estudios de Alemania, Italia y Estados Unidos, sí se habla a favor de que han habido brotes o aumento de las infecciones durante la pandemia COVID y principalmente a expensas de multiresistente. Incluso se reportan infecciones fúngicas invasivas a través de Aspergillus y algunos casos resistentes a los azólicos, un aumento en los casos de Candida auris, pero hay otros estudios de Francia y España que no mostraron el aumento de multiresistentes, e incluso hay un estudio italiano que demuestra que las infecciones por Clostridioides difficile en los pacientes hospitalizados sufrieron una reducción. Entonces, tenemos que estar alertas, porque yo ahí puse cómo seguimos. Para mí lo que debemos seguir, si bien habría reportes que no nos muestran lo que estamos viendo ahora, tenemos que seguir afinando nuestros programas y tratar de ver qué es lo que está pasando. El verdadero impacto de la pandemia en la resistencia se va a ver en los próximos meses y años a medida que vayan mostrando los datos que tenemos, y es muy probable que estos cambios varíen, como ya está pasando, según qué unidad uno considera. Porque nosotros recién vimos datos que presentó Lorena inicialmente, y la verdad, Lorena tiene una alta proporción de Aspergillus y nosotros no logramos recuperar Aspergillus en las neumonías, y hay otros centros que sí y otros centros que no. O sea, es muy variable según el centro que uno considere, no solo ya considerando diferentes países o de diferentes ciudades. Ahora, nos preguntamos, estos son todos datos de afuera, ¿qué pasó en la Argentina durante la pandemia? ¿Qué tuvimos? ¿Más cocos, bacilos, hongos? ¿Tuvimos Candida auris? Nosotros observamos en nuestros resultados un aumento en la positividad de hemocultivos y muestras respiratorias, considerando las dos globalmente un 40%, o sea, se recuperaron más microorganismos.
Esto sin contar, que yo no lo puse en la diapositiva, pero los hemocultivos son solo los que son significativos, porque también tuvimos una duplicación de la tasa de contaminación de hemocultivos. Recién escuché que Laura lo dijo, que a ellos le pasó lo mismo, y sé que ha pasado en varios centros, porque a la par que estaba la pandemia, estábamos probando un equipo para detectar microorganismos en sangre en hemocultivos positivos, y el problema que teníamos todos los que estábamos participando era el alto índice de hemocultivos contaminados. Encontramos una etiología cambiante, tuvimos hemocultivos y puntas de catéter polimicrobianas, cuando no era lo habitual en nuestro centro. Aumentaron en las muestras respiratorias bacilos negativos multiresistentes y Staphylococcus aureus, se nos aumentaron las candidemias, se cuatriplicaron, las candidurias se quintuplicaron, no vimos la presencia de hongos filamentosos. Encontramos algunos microorganismos infrecuentes con alta tasa de resistencia asociada, y en nuestros bacilos gram negativos principalmente aumentaron las cepas productoras de KPC y también incorporamos la incidencia de cepas productoras NDM, cosa que complica bastante porque lo que era nuestro tratamiento inicial, en algunos casos con ceftazidima avibactam, como las cepas NDM son resistentes a ceftazidima avibactam, no sería el tratamiento inicial esperado. ¿Y a qué se debe esto que vimos nosotros y se ve afuera? Bueno, este artículo que se publicó esta semana en el Clinical Microbiology and Infection, en realidad Infection está online, todavía no salió publicado, podemos ver que ellos encontraron una alta incidencia de infecciones secundarias, 9,3%, y los factores de riesgo asociados a infecciones secundarias, después de realizar un análisis multivariado, fueron necesidad temprana de UCI, insuficiencia respiratoria y linfopenia grave. O sea, ya encontraron factores que podían estar asociados para que los pacientes tengan alta incidencia de infecciones secundarias. Ahora, nos planteamos cómo podemos colaborar desde el laboratorio de microbiología. Nosotros habitualmente colaboramos a través del Diagnostic Stewardship, con el protocolo de Antimicrobial Stewardship, realizando, estas son publicaciones que dicen que nos sugieren cómo debería ayudar el laboratorio de microbiología, debería guiar el laboratorio de microbiología, y encontramos que nosotros tenemos que contribuir dando a los médicos tratantes de los pacientes reportes diarios y acumulados de resistencia. Perdón, Miriam, estamos en horario. Listo, confeccionando guías y técnicas rápidas, y lo que vamos a hacer haciendo este tipo de intervenciones, lograr en menor tiempo una identificación microbiana adecuada, detectando mecanismos de resistencia, ya sea en formas manuales, caseras, o a través de métodos más complicados, o más onerosos también, o también paneles sindrómicos que nos brinden la posibilidad de detectar distintas bacterias y distintos mecanismos de resistencia, para así poder, trabajando multidisciplinariamente, brindando oportunamente identificaciones y sensibilidades de antibióticos, evaluando necesidad de aplicar otras técnicas, adecuar el tratamiento y optimizar los tiempos, capacidades y tecnologías en las unidades que estemos trabajando. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de hacer un poco rápido, ya que a Miriam, obviamente, si la dejamos, ella te habla toda la tarde de multiresistencia y está buenísimo. A modo comentario, quisiera tomar varias de las cosas que dijeron las licenciadas, incluso que dijo Miriam, cosas que me parecen interesantes. Creo que la mayoría de los centros observamos un incremento en las IACs y en los hemocultivos contaminados. Creo que mostraron recién un ejemplo que no, pero creo que deben ser de las excepciones. Creo que la mayoría observamos un incremento, que ahora voy a tratar de delinear un poco eso. Sobre el tema del doble guante, el otro comentario, yo soy parte de la SATI, y la SATI inicialmente circuló un video en donde se utilizaba el doble guante, incluso la higiene de guante con alcohol en gel. La verdad que yo no estoy de acuerdo con el uso de doble guantes, y mucho menos con la higiene del guante con alcohol en gel, ¿sí? Me parece que hay
no solo no hay evidencia a favor, sino que incluso hay mucha evidencia en contra de este procedimiento. La higiene de manos es eficaz sobre las manos, ¿sí? Así que eso es algo para también transmitir que me parece muy importante. Bueno, sabemos que el tratamiento antimicrobiano tiene sus eventos adversos, la generación de resistencia es una de ellas, pero tenemos muchos otros, la toxicidad, las estadas prolongadas, otras infecciones, más costos, ¿sí? Así que hay que cuidarnos nuestros antimicrobianos, que cada vez se fabrican menos, a pesar de que en los últimos años hay un pequeño nuevo atisbo de luz, pero no dejan de ser pocos en cuanto a la velocidad con que aparecen gérmenes resistentes. La lista de multiresistencia de la OMS no difiere de los microorganismos que la mayoría ya conoce y tienen en sus instituciones. Los principales son los bacilos gram negativos resistentes a carbapenems, como bien mencionaba Miriam, y un poco la actualización del CDC el año pasado nos agrega dos entidades que no estaban tanto en esa lista, que es el Clostridioides difficile, el Clostridium, como lo conocemos, aunque haya cambiado su nombre, y la Candida auris, esta cándida emergente y pan resistente a los antifúngicos, para tener muy en cuenta. En Argentina, los datos del VIDA tampoco son para nada alentadores. La resistencia a los carbapenem en los bacilos negativos está en alto incremento en las unidades de terapias intensivas y en las salas en general también. ¿Por qué usamos mal los antibióticos en los hospitales? Lo indicamos cuando no es necesario, desconocemos la epidemiología local, entonces indicamos un esquema que no es el mejor. Usamos esquemas de amplio espectro en muchos pacientes que no lo necesitan, incluyendo la amoxicilina clavulánico para una faringitis, desde ese ejemplo tan banal, ¿no? A veces hay retraso en la prescripción y en la administración. Respecto al diagnóstico, no todos los centros tienen la posibilidad de hacer diagnóstico precoz y comunicarlo en forma precoz. Esto es algo muy importante y que también muchos tenemos dificultades con esta segunda parte. Y respecto al, ya cuando está indicado el tratamiento, continuarlo a pesar de que hay poca evidencia de infección, desconocer los parámetros PK/PD y dejar antimicrobianos a dosis no acordes, tanto supraterapéuticas como infraterapéuticas, ambas tienen sus eventos adversos asociados, no descalar a pesar del resultado microbiológico y prolongar tratamientos cuando no lo requiere. ¿Cuáles son las premisas en el paciente de terapia intensiva? Bueno, que cosas que están siempre en el aire en la terapia intensiva, ¿no? Y son a modo coloquial. Que el primer diagnóstico cuando el paciente se complica es que se infectó con algo. Que el antibiótico hay que empezarlo rápido. Que hay que cubrir todos los microorganismos posibles y que ese paciente tiene alta probabilidad de morir, con lo cual implica que podemos hacer, entre comillas, cualquier cosa para tratar de salvarlo de esa situación. Bueno, estos tienen sus contras, ¿no? Entonces vamos a prescribir antibióticos en pacientes que no tengan infección, en un shock cardiogénico, en un TEP, ¿sí? En otras causas, en un infarto, en un ACV. No considerar la importancia, esto de empezar el antibiótico precoz no está asociado de la importancia de remover el foco, de sacar el catéter, incluso de tomar las muestras. Parece que es más importante poner piperacilina tazobactam que tomar un aspirado traqueal, ¿sí? Cubrir todos los microorganismos posibles, ¿qué pasa? Bueno, desconocer la epidemiología local. La verdad que no es lo mismo trabajar en un centro que en otro. Y esto es importante. ¿Qué pasó durante COVID? Ingresó mucho personal nuevo, médicos, enfermeros, kinesiólogos. Y lo que pasa en un centro no necesariamente es lo que pasa en el otro. Entonces es importante conocerlo, ¿sí? Y como tienen alta posibilidad, chance de morir, vamos a tratar de hacer lo que podamos por ellos. Eso a veces avala tratamientos prolongados, tratamientos innecesarios y van a terminar falleciendo más pacientes por gérmenes multiresistentes. ¿Qué agregó COVID? Las dificultades del diagnóstico de neumonía de la comunidad bacteriana, ya que ingresaban neumonías a las instituciones, pero obviamente el 99% fueron COVID. La dificultad del diagnóstico de una neumonía asociada a ventilación mecánica, como ahora vamos a ver, que los pacientes tienen un CIRS persistente, presentan fiebre, están taquicárdicos, tienen leucocitosis. Esto entonces siempre era que estaba sobreinfectado, está sobreinfectado, y las mayores estadas en los pacientes. ¿Qué más? Usamos masivamente equipo de protección. Esto seguramente va a estar en muchas de las charlas, pero el uso masivo de equipo de protección, como bien saben ustedes, si tenemos más del 40% de nuestros pacientes aislados en cualquier unidad, la adherencia a las medidas de prevención y a cualquier bundle disminuye en cuanto a la adherencia. Entonces, este uso masivo generó mayor transmisión horizontal de microorganismos en muchos centros, ¿sí? Hay muchos centros que incluso no tenían la posibilidad de descartar su camisolina entre un paciente y otro, ¿sí? Esto es una realidad de nuestro país. Mayor uso de dispositivos en general, pero de ARM en particular, y algo que no nos gusta aceptar, pero vimos menos a los pacientes.
los médicos los revisamos menos, los enfermeros estuvieron menos encima del paciente, el kinesiólogo estuvo menos encima del paciente. ¿Por qué? Porque priorizamos cuidarnos a nosotros, lo cual es totalmente lógico, pero también tenemos que aceptar que esto fue una repercusión de esa situación de pandemia. ¿Qué más agregó COVID? Usamos corticoides. Hoy, dentro del standard of care de un paciente en terapia intensiva con COVID es que tiene corticoides, y esto puede generar mayor cantidad de infecciones y mayor cantidad de infecciones por patógenos oportunistas, así como el uso de otros inmunomoduladores, como el tocilizumab, la colchicina u otras medicaciones que pueden modificar la respuesta inmune y puede generar el incremento de infecciones. Dificultades en diagnosticar infección asociada a catéter, ya habló la licenciada antes, pero obviamente, como vemos menos al paciente, hubo identificación mucho más tardía. Esto es algo que tenemos que aceptar. Por más que nos encante hablar de calidad y por más que nos encante hablar de prevención de infecciones, la pandemia nos hizo que el diagnóstico de esto, en general, no voy a hablar de casos particulares, pero en general, fuera más tardía y más compleja, ¿sí? No hay duda de que todos los ítems que están acá hay que seguir haciéndolos, la remoción del catéter siempre que se pueda, el bundle que comentó la licenciada previamente, y que hoy un tratamiento, una bacteriemia asociada a catéter, excepto por algunos microorganismos particulares, como puede ser el aureus o la cándida, todos los demás, 7 a 8 días de tratamiento antibiótico son suficientes. En la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ni que hablar, ya que el paciente ventilado hacía fiebre, ¿sí? Y desaturaba y estaba distresado y la oxemia estaba cada vez peor y veíamos que un día pipertazo, al día siguiente estaba peor y pasaba meropen en colistín y al tercer día tenía linesolida agregado o tigecyclina, cosas que pasaron, ¿sí? Durante la pandemia, hasta que pudimos empezar a negociar un poco con la fisiopatogenia de COVID, las fases de la infección por COVID y algunas herramientas que ahora voy a mencionar. Pero estas fueron muchas dificultades, mucho incremento del uso antimicrobiano dentro de las unidades críticas porque el paciente está en CIS persistente. Bundle de neumonía asociada a la ventilación mecánica, van a hablar un montón. Además, hay una charla muy interesante en el Congreso de la licenciada Ana Bejarano, que seguramente va a estar excelente como siempre, de todo lo que es el bundle y la prevención de neumonía en prono, lo cual es un escenario al que estamos poco acostumbrados, al menos en forma tan masiva como nos pasó en la pandemia. Y dentro del bundle hay algunos ítems que ya tenemos que ir corriendo, como los dos que están abajo, ¿sí? Que estuvieron en los bundles iniciales, algunos en celeste que estamos aprendiendo y ver qué pasa con esto, en verde claro, ¿sí? Los que están globalmente aceptados, a pesar de que la higiene oral con clorhexidina ya la evidencia bastante en contra, así que esto es algo que podremos replantearnos a futuro con la nueva evidencia. Y sin duda, si tengo que planificar un bundle, los dos que están arriba, que dependen mucho más del médico y del kinesiólogo, ¿sí? Son los dos que no pueden faltar. Y obviamente, siempre que podemos evitar intubar un paciente, es importante. La cánula nasal de alto flujo fue una herramienta necesaria durante la pandemia, con toda su controversia de si incrementa o no incrementa el riesgo de que se infecte el personal, ¿sí? Mi punto de vista es que con las medidas adecuadas no lo incrementa, ¿sí? Pero es algo que también tuvimos que aprender y que en un inicio la mayoría estuvimos reacios a usarla dentro de COVID, que nos podíamos contagiar todos. Hoy con el uso de N95 e idealmente la presión negativa, que no todos disponemos, ¿sí? Podemos hacerlo tranquilamente, pero con el N95 no ha habido mayor riesgo que otras modalidades, incluso la máscara de Venturi tiene más riesgo que una cánula nasal de alto flujo. Los de neumonía, lo otro a agregar es tomar la muestra, y lo otro de neumonía es, hoy no hay que tratar ninguna neumonía asociada a la ventilación mecánica más de 7-8 días, la evidencia es muy contundente al respecto, basta de 10, basta de 14. Que vimos diferentes años previos, ya lo mencionó Miriam, pero la mayor incidencia de bacilos negativos multiresistentes. Acá hay una pregunta. ¿Esto tiene que ver con el cambio epidemiológico habitual que veníamos viendo, que cada año teníamos más, o tuvo que ver con COVID? Es una pregunta de difícil respuesta. La verdad que en los centros donde estoy no hay una diferencia categórica en multiresistencia entre pacientes COVID positivos y COVID negativos, pero sí hay una diferencia importante en resistencia de este año respecto al 2019, hay mayor resistencia, pero insisto, no sabemos si tiene que ver con COVID o si tiene que ver con la evolución habitual de nuestros bacilos negativos resistentes. ¿Vimos más candidemias? La verdad, yo no. Las publicaciones han mostrado mayor índice de candidemia y muchas asociadas al uso de tocilizumab. Quien haya tenido la experiencia de usarlo en algún centro, hubo mayor candidemia, hasta un 14% asociada a tocilizumab. Y esta entidad de la aspergilosis pulmonar asociada a COVID o del paciente crítico, también mencionado en algunos casos. Acá quiero ser
decir que es difícil diagnosticar esta entidad. O sea, podemos tener filamentos de aspergillus en una muestra respiratoria, no necesariamente esto significa que haya una aspergilosis pulmonar que requiera tratamiento. Y lo que sí vimos también, mucho en el conurbano bonaerense, yo trabajo en hospitales públicos del conurbano bonaerense, hemos diagnosticado muchas tuberculosis gracias al COVID, podríamos decir. O sea, han aparecido muchas personas con cuadros de tos que antes no consultaban y ahora consultaron por el COVID y su diagnóstico de una tuberculosis. Creo que esto seguramente es una realidad que muchos de los que están acá deben haber visto. ¿Para qué optimizar el uso de antimicrobianos? Para disminuir mortalidad, mejorar la evolución clínica, erradicar el germen, disminuir complicaciones y evitar la emergencia de multiresistencia. ¿Por qué un programa un PROA? ¿Por qué un programa de optimización de uso de antimicrobianos? Bueno, justamente para estos objetivos. ¿Quiénes los realizan? Todo el personal de salud debería estar involucrado con algún líder, que puede ser un farmacéutico, un microbiólogo, un enfermero, un clínico, un infectólogo. ¿Qué cosas? El programa de antimicrobianos no es solo el antibiótico, ¿sí? El diagnóstico es fundamental, ¿sí? Para que sea en forma precoz y que sea con una comunicación efectiva. En los pacientes sépticos también hay que evaluar los factores de riesgo para multiresistencia y los factores del huésped para ver qué antimicrobiano usamos, y la microbiología nos va a pasar lo antes posible de ese esquema empírico, que tiene que ser lo mejor posible, a un esquema dirigido en el menor tiempo, perdón la reiteración, el menor tiempo posible para hacer lo mejor por el paciente y evitar multiresistencia, evitar complicaciones. No toda sepsis necesita el antimicrobiano en la primera hora, como nos han transmitido mucho tiempo, ¿sí? Si dudamos que sea una sepsis, porque en realidad siempre le estamos poniendo el antimicrobiano ante la sospecha de sepsis, ¿sí? Luego la corroboraremos con la evolución clínica, con los cultivos, con los diagnósticos alternativos. Entonces, si tengo duda y el paciente no está chocado, no hay tanta urgencia de poner un antimicrobiano. Si tengo una neumonía clara, lo voy a poner. Si tengo duda del diagnóstico, no hay urgencia. No hay urgencia, podemos obtener mayor información. Con lo cual, ¿hay que administrar antibióticos en la primera hora en la sepsis? Casi siempre sí, pero tampoco significa que haya que administrar una segunda dosis. Podemos repensar al paciente y ver si podemos, con la nueva información, ver si podemos suspender el tratamiento o modificarlo, ¿sí? Luego de tomar las muestras, drenar foco y evaluar la urgencia, iniciaremos el tratamiento, pero fíjense, tomar muestra y drenar foco si es que lo tiene, ajustar dosis luego, descalar y suspender si no lo necesita. En el tratamiento empírico inicial vamos a considerar los focos probables para elegir el antimicrobiano, tener guías locales de cada centro para ver los esquemas empíricos y adaptar la dosis al paciente que tenemos en ese momento enfrente. ¿Qué otras herramientas pueden ayudar en este contexto de COVID? Bueno, conocer la fisiopatogenia, esto de las fases dependientes de la fecha de inicio de síntomas. Esto es algo que COVID es bastante igual entre un paciente y otro. El aprendizaje con las imágenes que hemos tenido y herramientas de laboratorio como la procalcitonina. ¿Cuál es la dinámica viral? La primera semana hasta el día 8 o 9 hay replicación viral, luego es la fase inflamatoria y esto nos lo muestra este gráfico. En la primera fase vamos a tener síntomas leves, pero en la fase inflamatoria podemos tener tranquilamente fiebre, distrés, ¿sí? Empeoramiento de la oxigenación y ser solo COVID. Entonces, podemos ayudarnos de una imagen. Hoy, una tomografía con vidrio esmerilado al ingreso, con PCR positiva para COVID. Esta tomografía, que es horrible en cuanto al infiltrado, no requiere antibacterianos. ¿Sí? Esto es un COVID hoy en pandemia. Y no requiere AMS claritro, ni pipertazo, ni vancomicina. Esto es COVID. Y la procalcitonina, lo que nos sirve principalmente es su valor predictivo negativo. O sea, una procalcitonina alta nos va a decir poco, ya que la inflamación por COVID también puede elevar la procalcitonina, pero una procalcitonina negativa, una procalcitonina muy baja, prácticamente nos descarta la coinfección bacteriana y es una herramienta muy útil que hemos utilizado mucho durante la pandemia. Más corto, mejor. Ya hay mucha evidencia de los tratamientos acortados. 4 días para una peritonitis drenada, 5 a 6 días para una celulitis, ¿sí? 5 a 7 días para una pielonefritis, basta de 10 a 14. 3 a 5 días en neumonía de la comunidad, 8 neumonía ocial a ventilación mecánica. Más corto es mejor, menos eventos adversos, mismo outcome de los pacientes, hay que avanzar con esta información.
En la terapia intensiva, ¿cómo hacemos un programa de uso antimicrobiano? Bueno, primero las medidas generales de control de infecciones. Fíjense que dentro de antibióticos hablé de bacteriemia ósea catéter y de neumonía ósea la ventilación mecánica. Bueno, no es solo el antibiótico, sino que primero es prevenir, como bien dijeron, y dar un feedback de los indicadores a los servicios a cargo. Desarrollar el programa de uso antimicrobianos, tener actualización, trabajar en equipo y difundir la información, tener disponible qué esquemas empíricos son los recomendados, cómo cambia la microbiología. Dosificación inteligente adaptada a cada paciente. El paciente que tenemos enfrente es individual y la mejor dosis es para ese paciente en base al peso, la función renal, la función hepática, la severidad del cuadro. Y reevaluar diariamente el tratamiento, descalar, suspender cuando tenemos un diagnóstico alternativo como COVID y la mayoría de los tratamientos antimicrobianos 7 a 8 días. No olvidarnos que el tratamiento de elección y la mejor herramienta frente a COVID-19 es el trabajo en equipo, y no lo dijeron antes también, y no lo digo a modo de quedar bien o de que quede lindo, no, fue una realidad, lo vimos todos, cuanto más encima le estábamos a los pacientes de COVID, les iba mejor, no hay bala de plata, no hay un tratamiento altamente eficaz más que nuestro trabajo en equipo. Así que muchas gracias, agradezco al licenciado Jopia, a la licenciada Domínguez, quienes trabajan conmigo como enfermeros en control de infecciones, el licenciado Pais, la enfermera Mena, que colaboran muchísimo con mi trabajo en el día a día. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, excelente presentación. Pedimos disculpas porque no nos queda tiempo para las preguntas.